Perón gana la elección en el 45, en el 46, y en 1947 aparece la primera ley universitaria de los que se conoce y que los reformistas, entendiendo por reformista este movimiento que nace en el 18 de esta configuración política y se proyecta a estos días porque se asumen como reformistas, es una ley reglamentarista, es una ley de 118 artículos. Ahora, esta ley de Perón del año 47 se inscribe en el primer plan quinquenal. No se puede entender esta ley si no se entiende el contexto. El contexto es que hay un primer plan quinquenal de desarrollo y el propio plan quinquenal plantea el papel que van a tener las universidades en esa época, que tiene que ver con el desarrollo económico, con el desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera. ¿Está? Bien, es un periodo histórico también de expansión de la educación media y del inicio de lo que podríamos llamar el pasaje de una universidad de élite a una universidad de masa. Para tener una idea, algunos datos. Cuando se hace la ley Avellaneda, que había tan solo 2 universidades, Córdoba y la UBA, el total de estudiantes eran 775. Nada. Acá ingresan 1000 en esta ciudad, 1000 por año. ¿Está? O sea, ¿eh? Digo, la población argentina. Sí, por eso, pero digamos, démosle una dimensión. Estamos hablando de 775, son 700. En los trabajos de Juan Carlos Tedesco y Osla sobre el desarrollo del sistema educativo argentino, ellos dicen, los dos coinciden y ellos dicen la universidad es para la formación ciudadana y no para el progreso económico. La orientación es en las carreras profesionales de mi hijo el doctor y no para la formación de ingenieros, etcétera, ni siquiera de ingenieros agrónomos. O sea, cuando uno estudia y ve cuál es la proporción de agrónomos en el granero del mundo, ¿no? Sí, eso es la generación del 80. Cuántos eran y cuántos eran los egresados y cuántos los estudiantes es una cosa minúscula. Minúscula. No existe, digamos. Ahora, cuando se hace la reforma ya estamos hablando de las 3 universidades, La Plata, Córdoba y la UBA, y en este sentido tenemos 6.750 estudiantes. En el año 47 teníamos 51.000 estudiantes. ¿Qué es lo que ocurre durante el peronismo? Aumenta en un 70% entre el 45 y el 50 la tasa de matriculación en la universidad. Y vuelve a aumentar un 70% entre el 50 y el 55. O sea que es explosivo el incremento del número de estudiantes universitarios durante el primer peronismo del 45 al 55. El 49 elimina los aranceles, pero entonces uno puede concluir que no fueron los aranceles universitarios los que explican como factor central el incremento de la matrícula en el periodo 50-55, porque tuvieron la misma tasa de crecimiento que del 45 al 50, sino que es otro el motivo, y el motivo es el desarrollo de la educación media. Y por lo tanto el desarrollo de la educación media genera egresados, y al generar egresados genera aspirantes a estudios superiores. Entonces el desarrollo del sistema educativo no es un fenómeno demográfico, es un fenómeno de desarrollo del sistema educativo, tema que también ha sido descrito en los trabajos de Daniel Filmo. Ahora bien, define la autonomía. Apareció la palabra autonomía. Pero como una autonomía técnica, docente y científica y de personalidad jurídica que puede contratar, designar, pagar, etcétera, etcétera. O sea, tiene personalidad jurídica. No es un organismo descentralizado o una dependencia de la administración central. Tiene personalidad jurídica. Tiene un capítulo, esta ley, de tipo doctrinario. Doctrinario para la época. ¿Sí?
Y entonces promueve desarrollar una conciencia nacional histórica, o sea, los valores del peronismo de la época. No digo que era obligatorio leer La razón de mi vida, ni afiliarse al Partido Justicialista, pero más o menos, digamos. O sea, eso era la promoción de la conciencia nacional histórica que los reformistas cuestionan, porque ya en el año 54, cuando se hace la siguiente ley, se impone una materia obligatoria sobre la doctrina nacional, ya en el segundo plan quinquenal. Promueve la investigación, cosa que tampoco fue una preocupación de la reforma del 18. De la reforma del 18 sí fue una preocupación, y yo lo omití, el tema de la extensión universitaria. La extensión universitaria nace en el 18. Ahí nace la extensión universitaria. Y la extensión universitaria nace en los términos de trabajar para la comunidad, es decir, de solidaridad. Por ejemplo, planteos eran desarrollar programas de alfabetización, ¿sí? De ahí derivó a lo que se conoce como las universidades populares, que estuvieron presentes en algunos países como Perú, ¿no es cierto? Es decir, los sentidos era que hay una distancia entre la universidad y el pueblo, y entonces hay que hacer cursos breves de elementos dirigidos al proletariado. Es decir, era una cuestión de vincularse con la sociedad. A tal es así que Aya de la Torre, que era dirigente del movimiento estudiantil peruano, crea el movimiento estudiantil una universidad popular. O sea, está todo el planteo, digamos, de la universidad y el acercamiento a la... La de la Boca yo no sé de qué época es, sí, de... Bueno, lo que pasa que... Pero no desde la universidad. A ver, la Universidad Obrera, que me preguntaba aquí, que previo a su creación por parte de Perón, tuvo un antecedente. La primera universidad obrera en el país, la creó Mario Bunge. Sorpresa, en su etapa socialista. Digo, cuando era socialista, creó la Universidad Obrera, que era la formación, la calificación profesional de los trabajadores, ¿sí? Luego se crea la Universidad Obrera, pero con la denominación Universidad Obrera es un trabajo del Partido Socialista en la época de Mario Bunge. Sorpresa, ¿no es cierto? Después de Mario Bunge pasó al liberalismo, pero y se fue a Canadá. Pero el énfasis en la materia de investigación está dada en la ciencia aplicada, en la investigación aplicada, en el desarrollo técnico. Entonces, acá viene una confrontación con la comunidad científica. La comunidad científica estaba en la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia, que había formado Bernardo Ucey en 1932, y tenía una revista que se llamaba Ciencia Hoy. Y por el otro lado, el peronismo tenía otra revista que se llamaba Átomo, vinculada al tema nuclear, ¿sí? Y en esa revista lo que publicaban eran desarrollos técnicos vinculados a la resolución de problemas técnicos, ¿no es cierto? Es decir, cuando se desarrolla la industria automotriz, el pulqui, los primeros aviones caza, etcétera, etcétera. Entonces es otro enfoque, es más de ciencia aplicada. Pero limita la participación política de docentes y alumnos invocando su carácter de miembros de la corporación universitaria. Lo limita. Promueve la docencia con dedicación exclusiva. La promueve, no quiere decir que se desarrolla la dedicación exclusiva. Promueve la dedicación exclusiva en la normativa, ¿sí? Estamos hablando de la norma, no de la vida real, sino este es el marco normativo. Establece la obligatoriedad de la asistencia de los alumnos a clase. Los alumnos regulares que tenían que tener materia aprobada son los únicos que pueden percibir becas. O sea, y plantea requisitos, exigencias académicas para recibir becas. Las becas son para la enseñanza gratuita dirigida a los hijos de las familias de obreros y otras familias con problemas económicos. Pero lo dice taxativamente para los hijos de obreros. Entonces, están los derechos universitarios y están las becas para los hijos de los obreros.
Calcaño, Alfredo Calcaño, diputado de la Unión Cívica Radical, el padre de Alfredo y de Eric Calcaño, ¿sí? El abuelo de Alfredito y de Eriquito, digamos, de Eric, o sea, los dos hermanos, era diputado de la Unión Cívica Radical. Cuando se produce el debate de la ley, de la ley Capicúa, se la conoce como ley Capicúa, porque es 013-031, ellos plantean la gratuidad. O sea, la oposición es la que plantea la gratuidad. Y plantean la gratuidad desde la mirada del movimiento estudiantil reformista de los congresos de estudiantes. Pero los diputados peronistas no están de acuerdo, porque el planteo del plan quinquenal era que la universidad debía ser gratuita para los que no tienen recursos. Era taxativo el tema de la gratuidad. La universidad había que pagar, había que contribuir, pero para los sectores con carencias económicas tenía que haber becas para que sea gratuita. O sea, un concepto de gratuidad limitada. La gratuidad limitada, en términos de gratuidad limitada, está en el acta acuerdo de nacionalización de la Universidad de La Plata. Cuando se nacionaliza la Universidad de La Plata entre el Estado Nacional y el Estado Provincial, uno de los puntos es la gratuidad limitada. Es decir, queda taxativamente marcado en el caso de la Universidad de La Plata. Bueno, nosotros estamos viendo a ver cuánto era el valor de los aranceles en aquel entonces, etcétera, para ver de qué estábamos hablando, ¿no? O sea, hemos proyectado cálculos a partir de libretas universitarias, a ver cuánto era la suma. Estamos a pesos de hoy, entre 5.000 y 7.000 anuales. Pesos anuales, el valor de los aranceles. Sí, de hoy. Bueno, de hoy, de antes del domingo. De antes de... digamos, a 50, ¿te gusta? A 50 el dólar, más o menos entre 5.000 y 7.000. Los aranceles eran aranceles, o los derechos universitarios, no era un único monto, era por examen, te le bajaban la caña si perdía la libreta universitaria, era costosísimo. Sí, por la repetición de trabajo práctico, o sea, desaprobado en trabajo práctico, si lo tenés que hacer de vuelta, entonces tenía un derecho. O sea, la sumatoria de todos los ítems da alrededor de entre 5.000 y 7.000. Depende de la cantidad de materias que estés cursando, de cómo te vayas, si reprobaste, no reprobaste, etc. A mayor mérito y mejor performance, mejor rendimiento de aquel año, menos penalidad económica. A menor, mayor penalidad económica. Bueno. Plantea la figura del departamento. Acá toma la cuestión más americana del departamento y no la de facultad, que es el lugar de coordinación de las investigaciones científicas, su creación es optativa, y están conformados por escuelas y departamentos. Escuelas es para la docencia y departamentos para investigación. Bastante parecido a lo que fue el estatuto de esta universidad en sus orígenes. El rector es elegido por el Poder Ejecutivo Nacional. Y ahí es donde se pudrió el queso, digamos. Acá es donde vino la confrontación. ¿Esto qué quiere decir? La universidad es muy importante para el desarrollo del plan quinquenal. El ministro de Educación, el presidente de la Nación, designan al rector de las 6 universidades que existían en aquel entonces. Y desaparece el autogobierno en el estrato de las autoridades superiores. Preside el Consejo Universitario, lo que se llama Consejo Superior, se llamaba Consejo Universitario con voz y voto, y ese consejo está ocupado solamente por los órganos unipersonales de gobierno, el rector y los decanos y vicedecanos, no hay nadie más, ni siquiera delegados de los profesores como estaba en la ley Avellaneda. Propone al PEN la creación de nuevas facultades, lo cual indica que la autonomía es relativa, o sea, no pueden hacer lo que quieren. Decide sobre la validez y equivalencia de los títulos, aprueba los planes de estudio, proyecta el presupuesto anual, elige un vicerrector entre sus muebles, aprueba o devuelve observadas las ternas para la provisión de cátedras titulares por razones de forma
o morales, y ahí viene los problemas de la cosa confusa, quién juzga, quién tiene o no méritos o deméritos de carácter moral. ¿Quién es el que elige y aprueba? ¿El rector o el consejo? ¿El qué? El que elige un vicerrector, aprueba de un... El vicerrector, todo esto son funciones del Consejo Universitario. Borren estos puntos. El Consejo Universitario está y decide. Propone al PEN, decide, está. Aprueba o devuelve observadas las ternas para la provisión de cátedras. Las cátedras las elevan las facultades, pero tiene que ser por un mecanismo de ternas, ¿sí? Y fija los aranceles universitarios, que es lo que decía antes. Pero además de la terna, ¿se realizaba un concurso o se enviaba un... Sí, plantea la realización de concursos. Creo que está más adelante. Chao, a ver si vamos a llegar. Acá está. Los profesores titulares son designados por el Poder Ejecutivo Nacional de una terna de candidatos elevado por la universidad previo concurso en la facultad y aprobación con 2/3 de los votos del Consejo Directivo. ¿Podría llegar alguien con 2 votos? No, la terna es la terna. Y se elige, o sea... No, la terna no es un orden de prelación de cantidad de votos que tiene. La terna es un jurado que hace un concurso docente y que dice... tiene que no designar un profe, sino tiene que conformar una terna. Entonces, cuando conforma la terna, la eleva a la facultad, el consejo de la facultad requiere 2/3 de los votos para ser aprobado y de ahí va al superior, al consejo universitario. Y del consejo universitario va al Poder Ejecutivo, pero es por un mecanismo de concurso. La reforma del 18 se terminó con los docentes vitalicios. ¿Está? Bueno. El rector confecciona ternas para los decanos que son designados por los consejos directivos de cada facultad. O sea, el rector elige una terna que lo eleva al consejo directivo. ¿Quiénes integran los consejos directivos? Los profesores. ¿Quiénes votan? Los profesores. ¿Está? Pero dice... yo mando una terna. El rector puede agarrar a alguno de los miembros del consejo directivo que fueron votados por el claustro de profesores. Si elige a alguien de ese consejo directivo y ese consejo directivo aprueba, ese consejo directivo perdió un cargo. ¿Se entiende lo que te digo? O puede designar a alguien que no es miembro del consejo directivo. Pero es el consejo directivo el que aprueba el decano por el mecanismo de terna. Pero la terna la plantea, es como... el decano es elegido por consejo directivo a propuesta del rector. Le hace así. Bien. Bueno. El claustro de profesores está integrado por todos los titulares y los profesores adjuntos y representan 1/3 del total. Perdón. Está por todos los titulares y todos los PAD. Para hacer la elección de los representantes de los profesores, los PAD, los adjuntos, no pueden representar más que 1/3 del total. 2/3 tienen que ser titulares, 1/3 los PAD. Para ser elector, si este coeficiente no da, tienen que hacer un sorteo dentro de los PAD para que participen en el proceso eleccionario. ¿Se entendió? Pero los que integran el consejo son los titulares. O sea, electores son también PAD. Pero elegidos son solamente los profesores titulares. De ahí que mi referencia al diploma de profesor adjunto de la UBA, que es histórico. ¿Sí? Ok. Bueno, un estudiante en representación del claustro integra el consejo directivo de la facultad. Requisito: alumno del último año elegido por sorteo entre los 10 alumnos que hubieran obtenido las más altas calificaciones. ¿Hay estudiantes? ¿No? No, estudiantes de la especialización, no, estudiantes de grado de la sede. Ah, hola, ¿cómo te va? Bien, entonces es un requisito muy exigente, porque dice, y es por sorteo. Bueno, obviamente que los reformistas no querían saber nada con esto, ¿no? Bueno, bien, los profesores titulares son de una cátedra, los adjuntos son designados por el consejo directivo a propuesta de al menos 4 miembros,
etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en detalle porque no tenemos tiempo. Yo les mando la filmina y la estudian, o si quieren lean las leyes y la bajan por Google, no hay problema. No hay profesores asociados, ¿no? No, Es titular o adjunto. titulado adjunto, eso es posterior. Posterior. ¿Eh? No, acá no hay gratuidad, acá se pagan derechos. ¿Sí? Y por primera vez crea un Consejo Nacional de Universidades presidido por el ministro e integrado por todos los rectores. El Q, el Consejo Universitario, establece las condiciones de admisión de los alumnos, pueden preverse estudios complementarios o pruebas de competencia antes de aceptar la incorporación, o sea, no hay ingreso directo. No se prevé el sistema de ingreso directo. Y además el consejo ese interuniversitario, a todos los rectores los había elegido el propio ministro. O sea, Exacto, el ministro y Perón, porque es un decreto, no es una resolución ministerial. Un decreto del Poder Ejecutivo. O sea, el Consejo Nacional de Universidades, el Q de aquella época, lo presidía creo que el ministro. Presidido por el ministro e integrado por todos los rectores. Pero ahí se definía, no olvidemos, ahí se definían las políticas, digamos, de ampliación. El periodo peronista se caracteriza por muy fuertes inversiones en infraestructura y un desarrollo bastante importante de la infraestructura universitaria de la época de esas universidades. Es un periodo muy complicado. Hay un capítulo de la serie dedicada a la universidad del peronismo. Cada capítulo de la serie, que dura 40 minutos por capítulo, y la entrevista trata de mantener el equilibrio entre los que tienen una posición favorable y los que tienen una posición desfavorable. O sea, hay cosas, anécdotas muy interesantes, pero en general los reformistas, digamos, tanto socialistas como radicales, etcétera, etcétera, eran muy cuestionadores, cuestionaban mucho invocaban temas de baja calidad. Tal es así que en general despectivamente hablaban de los profesores del primer peronismo como Flor de Seibo. Flor de Seibo era una marca no de primer nivel, una pindonga de la época, una marca, ¿sí?, de menor para acceso de los sectores populares. Entonces a los profes de la época le decían Flor de Seibo. En el avance del sistema universitario del peronismo fue muy fuerte el tema de la afiliación política, no fue menor, pero es muy discutible las críticas a la calidad. Milstein se formó en la Universidad del primer peronismo, o sea, no es así. Cuando lo entrevisto a Sanguinetti, tuvo profesores en esa época del primer peronismo y no eran malos profesores, el grupo de Santa Loden, los matemáticos, etcétera. Y por otro lado, la serie también plantea lo que ocurrió en Tucumán y Cuyo, que fueron dos grandes explosiones. Es decir, lo otro es Córdoba, La Plata y Córdoba. Córdoba, La Plata, Buenos Aires y el litoral. Pero digamos el interior profundo era el NOA con la Universidad de Tucumán y Cuyo, en Cuyo, que tuvo dos rectores en la época nombrados por Perón descollantes. O sea, la historia universitaria reconoce a esos dos rectores y la historia de esas universidades como dos grandes rectores, digamos, ¿no? O sea, el Consejo Ejecutivo Nacional decidió la cabeza, los rectores, sí. o todo el Consejo Universitario. No, solamente el rector. Vos lo que tenés es que a ver, el mecanismo es así. Tenés que hacer concurso. Ese es la reforma universitaria. Basta de los docentes vitalicios, concurso. Los concursos tienen una periodicidad. Léase que los concursos y la estabilidad es por un periodo que se cayó con el convenio colectivo de trabajo del 2015. O sea, los concursos era lo que se llama la cátedra periódica. O sea, duraban un tiempo. Muy bien, los profesores son concursados, los adjuntos son concursados, los profesores titulares que son concursados, digamos, van en terna. El Ejecutivo elige entre los ternados. Ya está, punto. Es un profesor regular.
Esos profesores regulares, en asamblea de profesores o en elecciones con voto, eligen sus representantes al consejo directivo. También participan los adjuntos, pero los adjuntos no pueden ser más de 1/3 de esa asamblea o de ese colectivo, ¿sí? Esos consejos directivos es el que designa el decano, pero para designar al decano el rector manda una terna y el consejo directivo elige entre la terna, o sea, el decano no es impuesto, el decano es impuesto posteriormente, ¿tá? Pero se establece un mecanismo de coordinación, etcétera, etcétera, y hay estudios complementarios. Juan Carlos, ¿quién eran los rectores? Humán y Cuyo, los rectores, los dos rectores. No es el Alzheimer, pero no. Déscoli y Cruz en Cuyo. Déscoli en Tucumán y Cruz en Cuyo. Por eso uno de los entrevistados es Florencio Señolaza, que es un profesor de la Universidad Nacional de Tucumán, y Paco Martín, que habla sobre la Universidad de Cuyo. Él fue rector de la Universidad de Cuyo, pero en la serie habla de la Universidad de Cuyo en esa época histórica, o sea, ¿qué hizo Cruz? Ahí es donde se desarrolla el Balseiro, por ejemplo. Bueno, entre los entrevistados para este periodo histórico está Aris Recalde, muy peronista, muy joven, participó en el diseño del proyecto institucional de nuestra universidad, en los inicios, es doctor en Ciencias Sociales, acaba de escribió un trabajo con Ernesto Villanueva sobre este periodo y la gratuidad, etcétera, etcétera. Está también Diego Hurtado de Mendoza, conocido que es un físico, que es historiador de la ciencia y que ha estado en el ente regulatorio de nuclear, ha escrito libros sobre la experiencia nuclear argentina. Y también están los otros. Entonces, uno de los que se entrevistó es a Gibaja, que fue secretario de prensa de Ilía y después director de Alfonsín, obviamente con muchos años. Imagínense que estamos hablando de alguien que fue estudiante en los años 40, o sea, entró con bastón, no con silla de ruedas, no sé qué habrá sido de la vida de él, pero digamos muy interesante. Él era un militante estudiantil de la oposición, o sea, medio se restringía la participación de los centros de estudiantes, había represión del movimiento estudiantil, y una de las represiones de esas cosas que en Argentina son típicas, que por una estupidez se hace un tsunami, lo que yo denomino tsunami en una palangana, pero a partir de un tsunami en una palangana se produce una cosa mayúscula. La cosa mayúscula fue que a los diplomados de la Facultad de Ingeniería de la UBA, el centro de estudiantes, que era en la clandestinidad, quiere entregarles una medalla a los estudiantes, el decano dice que no, y se armó la tole-tole, y la tole-tole se adhirieron los estudiantes de otras facultades, terminaron en la calle y encanaron a 140 y pico de personas que fueron presas desde el año 54 hasta casi el golpe de septiembre del 55. Tuvieron un año en Cana. Entonces, algunos de los que estuvieron en esa época, esa gente constituye una fundación, aunque les parezca mentira, que se llama 10 de octubre, porque es en homenaje a esa época que todavía existe y se reúne una vez al año, ese 10 de octubre, no sé si es 10 o 5, a veces me confundo la fecha, pero es 5 o 10 de octubre, y alguien va y hace una exposición, pero a esta altura tienen 90 años. Por eso, entre otros, está Miguel Murmi, que es un conocido sociólogo muy importante de las ciencias sociales argentinas, autor junto con Juan Carlos Portantiero de un libro histórico de los orígenes del peronismo, y lo entrevisté a Gibaja, porque yo era el entrevistador en la serie. No hablaba, sino que hablaban los otros. Entonces, relata la época. Entonces hubo una revuelta del movimiento estudiantil en el año 47 que lo metieron adentro, ¿no? O sea, en ese caso, ese movimiento fue una huelga de los ferroviarios, de la fraternidad. La fraternidad no era peronista, sino era socialista, etcétera, etcétera, lo metieron adentro. Y entonces me dice así, pero tuvo un efecto benéfico. Me curé del asma. Y digo, estamos en la entrevista, ¿no? Televisiva, entonces, ¿y por qué no lo tuteaba, ¿no? Le digo, ¿por qué se curó del asma? Y bueno, porque la picana me dio un golpe de adrenalina y el golpe de adrenalina me curó el asma. Yo no lo podía creer. Entonces a un amigo médico de Viedma le digo, che,
¿Es cierto que un shock de adrenalina puede generar esto? Sí, puede generar esto. Entonces el tipo me dijo, me picanearon, pero... Bueno, 1949, decreto. Se suspende el cobro de los derechos universitarios. Se suspende, no se elimina. El término utilizado es suspensión, ¿sí?, de los derechos universitarios. Y se faculta al Ministerio de Educación a determinar la incidencia financiera porque había que sustituir los aranceles. ¿Qué significaban los aranceles? Era una cuestión básica de la economía de una universidad. El 85% del gasto son salarios. Las actividades educativas son intensivas en recursos humanos, gasto salarial, los profes, los docentes, en la básica, primaria, secundaria, en la universidad, siempre lo mismo, ¿tá? Entonces, ¿qué peso tenían los aranceles? El 3% del presupuesto de la universidad. Nada. Pero, si uno mira eso en términos de la fracción de gasto de funcionamiento, es más del 3%, porque el 3 sobre el 15%. Y si miramos los recursos propios de las universidades, llegaban a representar el 45%, con lo cual esta suspensión de aranceles prevé esto a efecto de suplir la caída de los ingresos de las universidades por los aranceles a través de un subsidio del Estado por un monto equivalente de la suspensión del pago de aranceles. ¿Está? Bien. Esto se hace en el año 49, por decreto.